no sé, me da la impresión que estoy un poquito nervioso, Jaime. Fui 2 veces al baño antes de... No sé si es ya la edad o no, yo creo que son porque tengo tanto material que solo tengo 30 minutos. Creo que eso es lo que me pone más nervioso a mí. Porque hay abundante. Me sucedió algo curioso esta mañana. Bueno, desde ayer el hermano Amílcar me llamó en la mañana y ya estaba preparándole y haciendo mi lectura para preparar el mensaje. Perdone que lo corté un poquito, pero estaba un poco envuelto en la palabra y no quería perder la hilación. Me pasé desde ayer hasta hoy día ahí buscando la estructura del material y la enseñanza. Y al final de cuentas, ya como a las 11, el Señor me cambia el negocio. Me dice, no, es así, me dice. Y eran las 11. Dije, ok. Perdóname, Pamela, que no te haya hecho alcanzar las notas. Esa es la razón. Tengo garabatos, en verdad. Okay. No tengo notas. Pero te prometo ser un poquito más disciplinado. Mi esposa me está ayudando a tratar de disciplinar y presentar las notas. Es bueno tener un récord de lo que uno va enseñando y uno va aprendiendo. Eso es parte del proceso de enseñar. Me había quedado la última vez, hace ya algunas semanas atrás, el tema era reconciliación, que es un tema que quiero completarlo hoy día. Para este efecto vamos a hacer 2 lecturas. Una de ellas es en el libro de Romanos, si ustedes me quieren acompañar. El libro de Romanos, capítulo 5, verso 10. Habíamos hablado, santo Dios, tu palabra, Señor, tu palabra, no la de hombre. Habíamos aprendido algo de esto, de lo que es el tema en sí de la reconciliación, paz con Dios. ¿Okay? Básicamente, hace un repaso, el hombre peca, o sea, la condición del hombre es una condición enajenada, completamente errada, fuera de lo normal, fuera de su diseño original. El enajenado es aquel que está fuera de su génesis, de su origen. Por decirte, el hombre come vegetales y nos ponemos a comer piedras, enajenado. Perdone el extremo. Se nos diseñó para tener intimidad sexual con nuestras esposas y lo hacemos con bestias, con animales. Bestialismo es un vicio. Romanos habla de ello. O sea, enajenado, fuera del génesis, de lo original. Extremo, grosero. Nosotros delante de Dios estábamos enajenados, ajenos, distantes, extraños. Dios nos miraba y decía, yo no creí, mi creación no fue esto. ¡Ah! No, esto no fue para lo que yo los hice. Esa es la condición del pecado. Romanos capítulo 5, mi primera lectura. Verso 10, ¿sí? ¿Lo tenemos? Amén, ok. Verso 9, perdón, déjeme empezar por ahí. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Okay? Éramos enemigos, ni siquiera éramos indiferentes, éramos enemigos, éramos contrarios a la presencia de Dios. Y viene Cristo y nos reconcilia en su sangre. Eso es el primer tema, y esto fue la semana pasada. Usamos como ilustración el pasaje del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo va, peca, erra extremadamente, salió fuera, terminó comiendo con puercos, peleándose con los puercos por la comida. Es la verdad, triste, ¿no? Y entonces regresa, enajenado. Fue diseñado para ser hijo y terminó comiendo con los puercos, extremo. Okay. Entonces regresa, entra luz a sus ojos, regresa y su padre lo espera y lo perdona. El perdón, la expiación, la restauración del individuo. Pero encima de eso el padre no solamente es que lo perdona, porque lo pudo perdonar y decirle, bueno, quédate a trabajar, no te voy a matar, porque lo que tenía que pagar, su vida, no vas a pagar con tu vida más. Quédate trabajando de obrero.
Pero la palabra dice que no, que el padre viene, lo recoge y le pone vestido nuevo y le pone anillo indicando autoridad y dice haz fiesta y lo reconoce otra vez como su hijo. Reconciliación. O sea, no solamente lo perdona, sino también que lo restaura, lo reconcilia. Hay paz completa. Cuando hay paz completa, uno da todo lo mejor que uno tiene. No hay nada que nos separe y nos distancie. ¿Okay? La reconciliación trae esto, la restauración total. No solamente en el sentido de perdón, sino de nuestras personas. ¿Okay? Y de ahí podemos clamar a promesas, porque hemos sido reconciliados. ¿Okay? No hay deuda. Como cuando uno, perdón que use la ilustración, cuando hay un divorcio o una pelea extrema en casa, ¿no? Vamos a decir, se divorcian, se quiebran. Cuando son reconciliados, regresan otra vez. Y entonces los deberes y responsabilidades y los privilegios se restauran. No, ya me reconcilié contigo, pero no voy a tener intimidad. Espérate, para el hombre eso es complicado. No. Tiene que venir todo. Ya me reconcilié contigo, pero yo ya no voy a pagar la renta. Yo ya no voy a cocinar. Yo ya no voy a atender a los niños. No, la reconciliación trae todo restablecido normalmente. Y cuando somos reconciliados, somos traídos a todos los privilegios que Dios se nos ha concedido desde el comienzo, a ser hijos. Amén. Esa es la primera etapa de la reconciliación, restaurados. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, vamos a entrar. Yo voy a leer la versión esta que tengo de la Reina Valera, más el estudio lo voy a hacer en base a otra versión en la que se deja entender más claramente. Es el ministerio de la reconciliación. O sea, la iglesia ha sido reconciliada, perdón de pecados y después restauración de nuestros derechos como hijos de Dios, con un propósito. No es algo que quedó solamente en ya. Es un regalo y quédate, haz lo que quieras. Y esto es lo que va a describir el pasaje, el propósito de la reconciliación, las condiciones de la reconciliación. ¿Okay? Verso 11 al verso 16, mi primer texto. Amén. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. 13. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Un poquito enredado el pasaje, y esto es típico de esta versión Reina Valera que usamos, porque es una versión que está diseñada para la fidelidad de la traducción. Hay otras traducciones que se dedican a la claridad, que es con la que yo voy a estudiar, en verdad, porque necesitamos cierta claridad en aprender esto. Cuando hay estos pasajes, usted coja otras Biblias, hay versiones buenas. Bien puede ser la hermana, me gusta la hermana Lidia, usa una versión latinoamericana, es católica, pero es buenísima. O sea, el español que usan es excelente, o sea, es paranoidía, bien clara, con mucha claridad. Sus anotaciones un poquito algo diferentes a lo nuestro, yo entiendo eso, pero en sí el texto es bueno. O sea, siéntase cómodo en usar esto. Ok, este es el misterio de reconciliación. Ok, en el ministerio de la reconciliación se nos pide que tengamos ciertas actitudes para ser elementos útiles para Dios, para reconciliar. ¿Okay? Es necesario que el carácter de los individuos que vamos a trabajar o que somos llamados por Cristo, aprendamos cuáles son estos
estas características de aquellos que hemos sido en verdad rescatados. No es porque están obligados a hacer, sino porque algo que va a brotar espontáneamente, y esto lo queremos ir aprendiendo, que es la intención. Déjenme seguir la lectura, verso 17 en adelante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto es lo compacto de nuestro llamado, el privilegio de nuestro llamado. Se nos llama embajadores de Cristo. ¿Okay? La palabra embajador es común para nosotros, y yo quisiera hacer cierto énfasis en ciertas enseñanzas de la palabra embajador. Solo no recuerdo si la vez pasada lo hice, pero la palabra embajador que usa Pablo aquí es una palabra que en ese entonces le llaman legatus, en el latín. Es la palabra que era el César, el emperador romano, ¿okay? Tenía muchas provincias, así le llamaba, y en las provincias tenía embajadores, legatus, que los enviaba a representación del César. Ese hombre tenía toda la autoridad y toda la responsabilidad de representar al César. Era la misma imagen del César. O sea, algo contra el embajador contra el legatus, era como que se lo hiciera al César. Y él tenía la autoridad, en el nombre de César, del emperador, a cortar la cabeza a alguien, declarar una guerra, o perdonar la vida, o restaurar una economía, o cambiar las leyes, o exactamente, era un zápatra, le llama en una parte, alguien que tenía una autoridad completa, sin limitación. Era representación misma del César. Al único que le rendía cuentas era César, el emperador mismo, el legatus. Y entonces Pablo es la que usa la palabra: vosotros somos embajadores, legatus, no del César, sino del reino de Dios. Somos embajadores del reino de Dios, donde vayamos, donde estemos. No es porque estamos dentro de acá, es donde usted va y se sienta, y con quién se relaciona y con quién habla. Usted habla en esa autoridad y en esa posición divina de embajadores de Cristo. Amén. Donde vaya a ir. Me está acordando, ¿están viajando ustedes, Gabriel? ¿Están saliendo de vacaciones? ¿La otra semana? Ok. Entonces Gabriel y Estela van por Colombia, me parece, ¿no? Okay. Entonces son embajadores de Cristo allá. Antes de embajadores de la iglesia, Divino Maestro, son embajadores de Cristo y son representantes de esto. Tienen esa dignidad de ir y representar, y se van a aportar a esa altura y con esa dignidad. Ese es el llamado que tenemos. Amén. Ok, características, otra vez, de estos embajadores. Después vamos a orar por los hermanos, ¿sí? Vamos a orar por la familia completa. Van de vacaciones, y el Señor bendiga su tiempo de descanso, bendiga y edifique la familia, el matrimonio sobre todo, y los use grandemente. Una de las cosas que en mi corazón está ya tiempo atrás es la formación de hermanos de nuestra iglesia, el Divino Maestro, para el ministerio. Okay. Y todos tenemos la opción. Unos estamos en una posición más adelante que otros, más el llamado es para todos ser embajadores, y tenemos que prepararnos para ser embajadores. O sea, nuestra sociedad es una sociedad compleja. Ustedes lo perciben, sobre todo en estas zonas urbanas. Estas son zonas tan complejas, social, financieramente. Y entonces se necesita cierta preparación para poder ir y entrar en estos círculos
de la sociedad esta en la que nos toca vivir, y se nos llamó, aquí se nos plantó y aquí vamos a ser embajadores y aquí vamos a traer evangelio y aquí vamos a hacer luz. Hay que irnos preparando para esto. Dicho sea de paso, permítame, mi esposa, una porción aparte. Estamos trabajando. La hermana Sonia ya años atrás ha trabajado preparación teológica ministerial en el Seminario Internacional de Miami. Ya lo tiene años haciendo, mucho antes que me conozca a mí, y a la misma vez de ser entrenándose, pues servicio pastoral y obviamente su trabajo secular. Ella es profesional en medicina, endocrinóloga, y yo admiro el esfuerzo que implica el desarrollar, cuando algunos de ustedes se animen a ir entrando en estas formaciones. Oiga, es una inversión de tiempo y de vida. Y yo me siento, Sonia, mi amor, yo me siento orgulloso de todo el esfuerzo que haces. Me hace sentir, yo me siento puny, yo me siento pequeñito, ¿me entiendes? Pero cuando ella está a mi lado, es mi esposa, digo, wow, Jaime, me siento especial. Y estamos trabajando su tesis, es el trabajo para graduación. Es un documento que hay que hacer, es una lección de un libro de la Biblia. Yo calculo que van a ser unas 90 páginas. Imagínense el montón de cosas que hay que escribir, pero es necesario la formación. ¿Okay? Estamos en ese trabajo, yo mismo estoy aprendiendo, pero ella es parte del divino maestro. Solo lo que ella está trayendo, y yo anhelo que muchos traigamos, es estas herramientas, son solo herramientas. Espíritu Santo usa estas herramientas para hacernos una iglesia eficaz de alcance. Estemos orando por la labor de la hermana Sonia. En verdad es más trabajo de ella, aunque ella tiene su educación, pero de todas maneras es un trabajo, inversión de tiempo. Aparte, pues esta cuestión difícil de ser inmigrante, ¿no? De venir, establecerse en un país, ordenar todo mundo diferente. Y como si fuera poco, César, tiene que aguantarme a mí. No, esa cosa sí quedó súper difícil, esa quedó más complicada. Eso es parte del proceso de ella, de establecerse en esta sociedad. Y gracias a Dios porque está trayendo herramientas de formación. Okay. Es para la iglesia, para edificación de la iglesia, para formación de la iglesia, para hacernos embajadores, okay, a la altura del evangelio. Amén, por eso. Son nuestras oraciones también por ella. Déjeme regresar ahora otra vez al trabajo de embajadores. En el proceso de reconciliación, Dios nos llama y nos reconcilia con Él, paz, y nos restablece todos los derechos. Más, esto viene con un llamado, y es el llamado a ser embajadores de Él. No solamente nos da, no solamente nos perdona y nos restablece con el propósito de vivir nuestros caprichos, para vivir mejor, para prosperar, para tener mejor esto, mejor aquí, mejor allá, sino con el propósito de ser representantes a la altura de Él. ¿Qué es esto? Déjenme regresar otra vez a 2 de Corintios 5:11. Se lo voy a leer en la otra versión para ir desglosando las características de lo que son embajadores de Cristo. ¿Okay? Somos embajadores de Cristo, de Dios. Verso 11 dice, esta es la versión traducción viviente. Dado que entendemos nuestra gran responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. Ok, el trabajo de embajador, el traer el ministerio de la reconciliación implica persuasión. Persuasión implica el hecho de yo acercarme a un individuo y empezar a entenderlo a él y de alguna manera empezar a comunicar el mensaje de reconciliación. Okay. La persuasión es la manera como cuando usted persuade, por decirle, en la venta, por decirte, ¿no? En los negocios uno tiene que persuadir, tú tienes que conocer el negocio de él, lo que él necesita, las preferencias de su público, de su material y de sus tiempos, y cómo tú tienes que entrar en el otro individuo al que le vas a vender para hacer una venta eficaz y hacer ganancias significativas.
¿no? Tienes que entender su economía para ver cuánto más o menos le vas a cobrar, 15%, 10%, o le vas a meter ahí un 35% para poder ganar más. Entonces, llegas a entenderlo y le empiezas a persuadir, a ayudar a pensar de por qué mi producto es bueno. ¿Okay? En el Evangelio, en la reconciliación, dice, somos embajadores, y esto Pablo lo ilustra con su vida. Dice, fuimos llamados a persuadir. Pablo le tocaba en un tiempo tratar con judíos y él entendía la ley de Moisés, era maestro de la ley de Moisés, está vivo, es maestro de la ley, entendía la ley, conocía la cultura judía, se había dedicado, había crecido en medio de ellos y usaba este entendimiento para hacerle llegar el Evangelio, el libro de Romanos, el libro de Hebreos. O sea, si él no podía entender en profundidad la cultura judía, es imposible que escriba el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es básicamente el por qué Cristo es superior a la ley de Moisés. Ese es el libro en toda su totalidad, por esta razón. Pero Pablo entendía en esencia lo que era la ley de judía, se preparó en esto, entendió en esto y sabía tocarle los puntos álgidos, críticos para poder entender esto. Y cuando usted y yo vamos a llevar un evangelio en estas sociedades multiculturales, no, aquí, yo estoy en Nueva York, pero ustedes están aquí y ya lo perciben. Tienen 10 nacionalidades alrededor suyo, en trabajo, porque viven con los niños, en la escuela, todo lo que sea. Y entonces usted va a tener que llegarlos a entender. Dedíquese a entender y a conocer a la persona que está a su lado. Habla otro idioma, es otra cultura, y desarrolle el entendimiento y lea, y prepárese. Y sepa cuáles son las herramientas mejor para poder presentar un evangelio de reconciliación en la realidad del otro, no en mi realidad, sino en la realidad de él. Y entonces dice, usted va a tener que persuadimos a la gente. Pablo, cuando tenía que enfrentarse con gentiles, el libro de Hechos, dice que va y les habla de su filosofía griega y les habla de sus escritos y les habla de sus escritores. Había sido educado en esto y usa sus propias herramientas para poder compartir su evangelio. Y dice, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Y es que tienes que convencerlos. No es que tienes que convencerlos, es que tienes que ayudarlos a entender la realidad del evangelio, de la necesidad de la reconciliación, que el hombre sin Dios, sin Cristo, sencillamente está en degradación hasta en perdición y termina en muerte. Y no hay más. En el otro lado hay la opción de salvación. Y culturalmente lo tienes que saber expresar y comunicar. En el lugar donde uno trabaja. Yo trabajaba antes, para los que no me conocen mucho de esto, yo trabajé por 17 años en barcos. Yo soy piloto de barcos. Y en esto, tú conoces, las tripulaciones eran combinadas. Había de toda Europa, españoles, alemanes, noruegos, personales de Chile, había egipcios, hay de todo, ¿no? Pero yo no conocía al Señor en ese entonces. Cuando yo conocí al Señor, lo conocí en los barcos. Y cuando llego al Evangelio, y estoy hablando, era novatón, o sea, así de novato de 3 meses, 6 meses, que solo leía Biblia, ¿ok? Y sin embargo, se te dan las oportunidades de presentar el Evangelio. Y el Señor usa tu preparación, lo poco. Yo tenía 6 meses de leer la Biblia. Usa esos 6 meses. Y yo recuerdo la primera vez que me impacté, ¿no? Trabajaba con un capitán, un danés de Dinamarca. Y el capitán Anderson, entrábamos en conversaciones en la mañana, que él se acercaba en la mañana donde mí, que yo estaba de guardia, y conversábamos ahí navegando, conversábamos esto y entrábamos y me decía, ¿qué cosa lees? La Biblia, le digo. Y empezamos a explicar y conversar y me dice, ven, desayuna conmigo. Bajé a desayunar y un día, una mañana, recuerdo, nos sentamos cara a cara con él y empezamos a hablar. Me decía, cuéntame lo que tú lees. Y le empecé a hablar del Evangelio, lo poco que había leído, lo que uno lee en 6 meses la Biblia, las historias de Cristo y cómo la necesidad del perdón de pecados, porque esto restaura la vida. Empecé a contar lo que me había sucedido a mí, alguna vez que no se los conté, ¿no? Viene el Espíritu Santo, me baña, me restaura, me cambia, el día siguiente era otro, y empecé a compartir, y Anderson se para y me dice, Lorenzo, espera, me dice, párale, me dice, si me quedo un minuto más me convences, mejor me voy, y se fue. Sí, persuádelo, vaya y entérese, infórmese, y trabaje la otra persona.
es una manera inteligente. ¿Hay Espíritu Santo? Claro que hay Espíritu Santo, para que usted pueda tener la capacidad y para que el otro pueda ser iluminado y recibir el mensaje. Hay Espíritu Santo, pero tiene que prepararse, tiene que ver esa insistencia, ese trabajo, esa disciplina. Yo tengo una etapa interesante ahora en el tiempo de persuadir, ¿no? Está fuera de lo que yo había más o menos tenía el cuadro en mi cabeza, ¿no? Yo tengo una formación teológica, me he educado, ¿no? Y siempre me he movido en círculos así, la gente educada, en círculos en iglesias, ministerios, esto y el otro. Entonces he terminado trabajando, ahora estoy trabajando en la ciudad de Nueva York, en un centro de rehabilitación. Y entonces los residentes, como le llaman, son gente que vive ahí prácticamente porque tienen limitaciones, disabilities. Tienen limitaciones de todo tipo, mental, psiquiátrico o físico, ¿me entiendes? Son personas que viven casi como indigentes a veces. Les falta 2 piernas, les falta un brazo, tienen deformaciones bien extremas que a veces es shocking, así es difícil aceptar la diferencia. Y yo le reconozco, Rafi, las primeras semanas, acercarme a ellos, no tenía costumbre. Su olor, tan descuidados por su misma condición, no se cuidan mucho, hay que bañarlos, los lavan y esto. Hay gente que está 20, 30 años en la misma cama. Hay gente que está toda torcida, que a la justa pueden balbucear su nombre. Y entonces yo camino en medio de ellos y trabajo y miro y me alejaba. Yo le decía a Robert, a mi compañero de trabajo, le decía, me cuesta, yo sé, me dice. Y empecé a entrar. Hemos avanzado, César, ahora los abrazo y los beso con respeto, con gracia. Los ayudo, los empujo, les converso, soy paciente, les entiendo ya lo que me balbucean, lo que me dicen. Les hablo del amor de Dios, les comparto. Estoy avanzando, está fenómeno eso, ¿ok? Estoy haciendo mi labor. Estoy persuadiéndolo en la manera de poder alcanzarlos a ellos. Mi interés no es mi educación, sino que los pueda alcanzar a ellos. Y estoy leyendo y me estoy informando y le hablo a las enfermeras y le pregunto a las doctoras qué cosas pueden, qué no pueden. Y estoy haciendo mi labor. Se nos llamó a ser embajadores. Y hay una labor que es la de persuadir en cualquiera de sus situaciones. Verso 12, en la versión traducción viviente. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No. Estamos dándole un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares, en vez de tener un corazón sincero. Okay. El embajador está llamado a no hacer un show de esto. No es una cuestión de exhibir cuán grande soy yo como embajador, cuánto atributo se me ha dado el emperador, me ha dado para yo manejar como embajador, sino es con corazón sincero, sin crear egos personales. Okay. Sí, se nos ha dado privilegios, tenemos privilegios de Dios, tenemos protección de Él, tenemos guía del Espíritu Santo, tenemos autoridad delante de los enemigos, mas en esto tiene que haber humildad, sabiendo de que se nos concede. El embajador tiene que ser consciente de que hay alguien superior encima de nosotros y que vamos a rendir cuentas de ello. Sigo avanzando. Verso 13. Si parecemos estar locos es para darle gloria a Dios y si estamos en nuestro sano juicio es para beneficio de ustedes. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. El amor de Cristo nos controla. Y esa es la razón esa es la fuerza del embajador. El embajador tiene que estar bajo el control del amor de Cristo. Saber que es no solo representante de su persona, de su mensaje, sino también del amor que Él trae y que debe ser manifiesto a todos ellos.
Dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. La intención de Dios fue reconciliar a la gente con Él, traerlos a la paz con Dios, ayudarlos a encontrar esto. Y cuando uno tiene que hacer este trabajo, uno a veces tiene que encontrarse con gente complicada. Es un dado que dentro de la labor de reconciliación de embajadores, en medio de sobre todo gente ajena al Evangelio, usted va a encontrar gente difícil, gente que no tiene ningún respeto, gente que no tiene ningún interés, gente que no tiene ningún apetito por escuchar su evangelio. Mas esto no nos va a quitar nuestra responsabilidad, porque el embajador no está aquí para rendirle cuentas a quien yo estoy enfrentando. Yo le rindo cuentas a quien estoy representando, sea que él me responda o ella me responda bien o no me responda bien, yo sigo siendo responsable de traer el evangelio a esas personas. No espere que el ofensor, cuando hay a estos conflictos, la reconciliación siempre implica conflicto, siempre usted va a encontrar no solamente hay reconciliación de Cristo entre Dios y el hombre, la reconciliación también se va a dar entre hombre y hombre. Es parte del evangelio, la restauración de las relaciones humanas entre uno y otro y la misma restauración de nuestras emociones, de nuestras personas. Cuando hay esto, usted va a encontrar conflicto. Y esa es la razón de la reconciliación, que en el conflicto usted tiene que responder. Y por eso Cristo les decía, ama a tus enemigos, les dice. Porque ustedes van a tener conflicto, pero van a necesitar salir por encima de esos conflictos y no hundirse en los conflictos. Sobre todo cuando uno está herido, porque se nos hiere en casa, se nos hiere en la calle, se nos hiere a veces hasta en la misma iglesia. Más el ministerio de reconciliación implica que estoy dispuesto a perdonar. Y no espere que el otro le pida perdón. No, en el ministerio de la reconciliación, el que es el ofendido es el que se tiene que acercar. Si no, mírelo a Cristo. Cristo no fue el que él no ofendió. Él era el ofendido. O Dios era el ofendido. Y Él busca sanar porque el ofensor no se enteraba. No se daba cuenta y le dice a su hijo, ve, ¿por qué estos no se están enterando que están en contra de mí? Son enajenados, están ajenos a mí. Y viene Cristo y nos restablece y busca reconciliación. El ministerio de reconciliación no es el ministerio en el que el que ofende tiene que venir a pedir perdón. El ministerio de reconciliación es el que ha sido ofendido, es el que da el primer paso. Y esto a veces es algo que tiene que ser trabajado en nuestras emociones, en nuestra mente. En el matrimonio, al igual. ¿Quién es el que? Él me ofendió o ella me ofendió. Ella es la que tiene que pedir perdón. No es así. Incluso en el matrimonio, si usted siente que si su esposo o esposa lo ofendió, usted se acerca a él. Primero lo perdona, se acerca y le explica. Eso es grandeza, eso es carácter cristiano. Para esto necesitas autoridad, necesitas poder de Dios, necesitas esa seguridad de que Dios está con usted y con nosotros. Entonces va a hablar sin impaciencia, va a hablar sin rudez, va a hablar sin esa arrogancia, sin ese resentimiento, sin esa altivez, porque ya perdonó. En la reconciliación se necesita esa actitud de perdón. En el evangelio, en el ministerio de reconciliación, somos embajadores.
ellos que están afuera, que no conocen el Evangelio, ellos no perciben dónde están. Nosotros tenemos que salir y acercarnos a Él y hacer nuestro trabajo de acercamiento, ir y hacer discípulos. No tienen que venir necesariamente. Si vienen, amén, lindo. Pero muchas veces nosotros tenemos que salir a encontrar al que nos ofendió o al que ofendió a Dios para perdonarlo, para decirle, Dios te ha perdonado. Necesitamos perdonar. Es una actitud que Dios busca de nosotros. Y este es el mensaje. Nos dio el ministerio de reconciliación, verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Como que Dios rogase. Dios rogándonos. ¿Qué Dios es este que nos ruega? ¿Qué Dios es este que se humilla para acercarnos a nosotros a rogarnos? Modelo nos da para que usted y yo nos acerquemos, y si tenemos la necesidad de rogarle a alguien, acércate a Dios, por favor, hágalo. Hágalo. Yo sé, hay cantidad de rechazo y hay cantidad de orgullo y hay cantidad de cosas así. Mas esto es el ministerio de reconciliación que se nos ha dado. La actitud de ir y buscar, persuadir y quizás rogarle, arrepiéntete. Hay un Dios que está trayendo juicio. Y si no te arrepientes hay perdición, y si te arrepientes hay salvación, hay perdón de pecados. El mensaje es difícil, mas se nos llama a trabajarlo. Necesitamos tener el carácter de entender qué es lo que Él está tratando de hacer con esta sociedad. En el lugar donde yo trabajo, siempre he encontrado, en los lugares que he trabajado, siempre me he visto en esa posición, y esto es representar al reino, embajador, en medio de lo que me toca vivir. Cuando era en barcos, es en barcos. Yo llenaba, por gracia de Dios, los barcos de evangelio. No se me escapaban ni uno. No se escapa ni uno. No se debe escapar ni uno. Cuando es el trabajo, había lugares donde tú puedes llegar a traer tanto evangelio. Yo recuerdo una vez a mi jefe, Scott, él trabajaba para unos equipos de exhibición, y un día me llama él, trabajé como 13 años con él, y me dice, todos han escuchado, él es cristiano, todos han escuchado el evangelio. Por eso siempre me mandaba gente para que yo los entrenara en los equipos y esto. Porque el que pasaba por ahí se iban con el evangelio. Uno disfruta tremendamente. Y ahora en el hospital, para mí es algo diferente y es un reto el tener que ministrar dentro de ellos. Pero, y así entre cortas historias, hay una iglesia local allá que se está animando a venir a ministrar. Para nosotros es muy lejos, para mí es lejos esto, ir hasta Nueva York, a Roosevelt Island. Y estoy buscando organizar un estudio bíblico, por lo menos algo para ellos. Es gente con limitaciones intelectuales y con mucha necesidad. Pero a mí me encanta esto de ir y ser embajadores y sembrar un lugar donde, oiga, el evangelio es predicado, y crear dentro de estos ambientes reconciliación. ¿Usted me puede creer que allí, en los últimos 3 años, una mezquita musulmana, allá está adentro, permanente, la iglesia católica está adentro, permanente,
Y en Nueva York, estando en Nueva York, no hay una iglesia evangélica, no hay una que se asome a ministrar. Y yo me quedo con la boca abierta. Yo digo, espérate. Me gustan los retos, amiga. Mi propósito es empezar con un estudio bíblico. Ya hice contacto con la iglesia. O sea, la iglesia la tengo. Ahora, vamos los valientes. A ver, ¿quiénes se nos llamó a ser embajadores? Ya hice contacto con la directora de recreación, que es lo que da los permisos, son permisos, firma de doctores, tengo que pasar por a la cuestión de seguridad, estoy haciéndole los papeles, estoy haciéndole los trámites, pídeme lo que quieras, lo que yo quiero es que tú vengas y le traigas evangelio de reconciliación a esta gente. Si hay lugar donde alguien necesita evangelio y el evangelio de poder, porque aquí hay una necesidad física increíble, si hay un lugar donde yo veo necesidad de los milagros del evangelio, yo lo veo aquí. Y entonces me he hecho el reto de persuadirlos, y la mejor manera, yo hasta donde entiendo, de persuadirlos, no solamente es el evangelio enseñado en la palabra de Dios, sino es el evangelio enseñado en los milagros. Ay, ¿dónde me metí? Dije, yo no los he visto, pero Señor, si tú me estás hablando aquí, que hay cojos que caminan, aquí tienes montones de cojos. Si hay ciegos que miran, dímelo, por lo menos 70 ya contados. Si hay gente que estaba inutilizada, poseída, que se tiran al suelo y pisar, aquí se andan tirando al suelo todos los días y empiezan a balbucear y a maldecir. Y si hay gente en amargura, en estado extremo emocionalmente, aquí lo tienes a montones. Si hay un lugar donde yo quiero ver evangelio, ese evangelio de Marcos, señal de milagros, donde Cristo se muestra, Espíritu Santo se mueve, yo lo quiero ver acá. Y saben, yo soy parte de esto, yo soy parte de este negocio. Y yo quiero que usted sea parte donde a usted le toca ministrar. Usted no tiene que ir a Roosevelt Island. Amén. Si algún día hay alguien que va por allá, lindo. Ok, Leo, si puede ir, se va a dar un salto, pero déjame prepararle un poco cómo va a estar la cosa. Yo digo 2 meses, en 2 meses debo estar debe estar el lugar listo con un predicador allí. Y empezamos a meterle fuego a esto. Porque hay un evangelio de reconciliación que es en base a palabra, a testimonio, pero hay un evangelio de reconciliación que es en base a milagros. Es cuando el cojo es sanado, que viene y se postra delante de Dios. Es cuando la mujer que estaba en hemorragias le va y se tira y dice, si solo le tocara el manto, yo sé que seré sanada. Toca y dice que poder salió de Cristo y la mujer es sanada. O sea, Cristo no tuvo ni que predicarle nada. Es el evangelio de poder, porque hay evangelio de palabra. Amén por ello, y para eso se nos dan las escrituras. Hay evangelio de salvación a través de la palabra, pero hay un evangelio que a la misma vez que con palabras viene con poder, tiene que venir con poder. No hay otra manera de entender en la miseria, en el dolor del ser humano, en lo que ellos viven. Si no hay muestras de este poder, el evangelio queda corto. O sea, es que ni intelectualmente lo pueden recibir, no tienen la capacidad. Pero hay algo que Cristo sí puede. Y usted y yo somos embajadores de esto. Somos el legatus. Venimos con la autoridad con la autoridad del reino. Oiga, ¿con qué? César, mírame ya. ¿Tú has visto Reyes? Ok, yo no soy uno de ellos, ok. Pero si quieres ver a un embajador de Cristo que se la pelea por ese Cristo, por ese reino, porque yo quiero que el reino sea representado vivo, no el de las historias, quiero que sea en vivo, en carne. Eso soy yo. Tengo hambre y sed del evangelio, y evangelio de poder. Allá lo necesito así. A lo mejor aquí no necesitamos con tanta presión, pero sí lo quiero ver allá. Y soy embajador, soy responsable de traer esa autoridad del reino de Dios que Cristo se nos ha dado, traerlo al lugar donde se nos ha tocado ministrar. Es mi responsabilidad, no se la pongo a nadie. Es mío, esto va mío. Y usted y yo, y ustedes en el lugar donde les toca, está llamado a tener un lugar donde ser embajadores en la altura de Cristo. Y a veces, ¿sabe qué? Y estoy dispuesto a rogar. Venga Cristo, por favor. De otra manera es perdición.
Hoy es el día de salvación, dice la palabra, verso 6 o capítulo 6. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Verso 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No es mañana. No es mañana. No es mañana. Pongámonos de pie, por favor. En esta mañana quiero hacer ciertos llamados, ciertas invitaciones que es bueno hacerlas. No tengo la costumbre a veces, pero es bueno hacerlo.